Bueno, Buenos días, damos por iniciada esta tercera y última sesión del taller Hepatitis C, un asunto de interés público en su segunda edición, que hace parte de las actividades que se vienen desarrollando desde la Fundación IFARMA en ejecución de la campaña Regálate un minuto. En el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Rossi, quien es el director de la Fundación IFARMA y también dirige la ejecución de la campaña Regálate un minuto, y él nos hablará sobre el acceso a medicamentos. Doctor Rossi, buenos días. Le voy a convertir en presentador para que usted tome el control de la sesión. perfecto. Muy bien, David, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo creo que esto lo cierro. Bienvenidos a esta edición de, de nuestro taller con el tema de acceso a medicamentos para la hepatitis C. Ya habíamos en la edición anterior hecho una presentación, pero del taller anterior a este ha habido algunos cambios en el ambiente, en el panorama, particularmente en el colombiano, por lo que tiene algunas modificaciones que, bueno, espero que motiven un poco el debate y nos animen a continuar con esta campaña y con los buenos resultados que estamos teniendo, particularmente entre nuestras organizaciones de sociedad civil. Un par de palabras, esta es una campaña que dirige IFARMA, a la que se ha sumado un buen grupo ya de organizaciones de varias regiones del país y que tiene el apoyo de Coalition Plus, una ONG francesa que ustedes conocen, y que es nuestro socio con campañas similares en otros países. Una reflexión en este tema de acceso a medicamentos antes de entrar en el debate concreto de cómo funciona este asunto del acceso. Doctor Rossi, una ¿Sí? observación. La presentación suya no se está viendo en pantalla todavía. ¿Qué tengo que hacer? Arriba, en la parte superior, hay una opción que dice mostrar y tiene varias alternativas. Dice pantalla, pizarra o solo una ventana. Le da clic en pantalla y encima de eso hay un botón de clic. Ahora sí. ¿Listo, doctor? Continúe, por favor. Ahí está. Muy bien. Eso es lo bueno de tener... Bueno, ahora al que no le pasa es a mí. Sí, ya pasa. Entonces, quería iniciar con una reflexión a propósito de estos debates sobre acceso a medicamentos, porque finalmente lo que a todos nos interesa es el acceso a la salud, pero por distintas razones que vale la pena que hoy tengamos en cuenta y discutamos. El derecho a la salud se ha ido reduciendo, se ha ido concretando en el derecho a recibir servicios de salud y recibir tecnologías, recibir medicamentos, recibir dispositivos. Y además pareciera que todas las controversias, que todas los esfuerzos que se hacen, todos los intentos de mejorar el acceso a servicios de salud se terminaran reduciendo a que los pacientes tuvieran derecho a medicamentos caros, a medicamentos nuevos y a medicamentos. Finalmente, la discusión sobre la salud tiene que superar y tiene que ir mucho más allá. El derecho a la salud es bastante más que el acceso a medicamentos y terminamos buscando recursos financieros para asegurar la buena salud de la industria que produce medicamentos, de la industria que produce servicios de salud. Y no siempre son los mejores medicamentos, no siempre son los mejores servicios. Con mucha frecuencia terminamos trabajando más para el bien de los negocios que para el bien de los ciudadanos.
hecha esa reflexión, dos palabras sobre algo que hemos discutido mucho en nuestras reuniones. Finalmente, para esta campaña, tanto Coalition Plus como IFARMA y como prácticamente todas las organizaciones que estamos trabajando en este tema, somos herederos de lo que aprendimos con el VIH. Y la razón es que hay muchos parecidos entre las dos patologías, el VIH y la hepatitis C. Ambas son virales, ambas son transmisibles, ambas son enfermedades de transmisión sexual, ambas se ocupan de poblaciones que se llamaron antes vulnerables, ahora se llaman poblaciones ocultas, tienen otros nombres, en fin. Y en ambos casos se trata de enfermedades crónicas que pueden llevar a la muerte si no tienen un apropiado tratamiento. Es decir, en ambos casos, y no son muchos en salud, la diferencia entre la vida y la muerte tiene que ver con el tratamiento. Parte del problema es que cometimos muchos errores o fuimos objeto de mucha manipulación interesada durante el desarrollo de la epidemia del VIH y terminamos haciendo aquello que intereses creados querían que hiciéramos. Y estamos haciendo un esfuerzo para evitar que esos errores que cometimos en el pasado se vayan a repetir. Y bueno, en esa línea estamos impulsando varias reflexiones y especialmente la que tiene que ver con el hecho de que los medicamentos para el VIH y los medicamentos para hepatitis C, puesto que tienen esa connotación de ser medicamentos que significan la diferencia entre la vida y la muerte, por varias razones esta industria resolvió que iba a aprovecharse del poder de extorsión que tenía, combinando ese hecho de poder extorsionar a los pacientes y a los gobiernos con una serie de mecanismos de protección que permitía que no tuvieran competidores y que pudieran poner los precios que quisieran. Por eso, los medicamentos del VIH partieron en dos la historia de la humanidad en cuanto a precios, porque significaron, con VIH empezó el concepto de costo de tratamiento de paciente por año. Antes eso no era materia de preocupación. Y en el caso de la hepatitis C dimos un salto cualitativo impresionante porque multiplicamos por 10 el costo de los tratamientos. Hay una razón para eso, que la ven ustedes aquí, y es que a diferencia del tratamiento del VIH, que es un tratamiento paliativo, que es un tratamiento que detiene la enfermedad, pero que no la cura y que exige que el tratamiento tenga que continuar durante toda la vida, al menos hasta ahora. En el caso de la hepatitis C, el tratamiento es curativo en un periodo corto y con unas tasas de eficacia excelentes. Y por supuesto, cualquier tratamiento que sea curativo en un periodo breve, pues cualquiera que sean sus efectos secundarios, que además son menores, pues se van a volver mucho menos importantes. Hemos con bastantes organizaciones internacionales discutido durante los últimos años la necesidad de separar el costo de desarrollar productos del precio final de venta, para tratar de lograr que el argumento de que es muy costoso innovar, muy costoso desarrollar medicamentos nuevos y que por lo tanto hay que cobrar un precio muy alto para recuperar la inversión en investigación, ese argumento desaparezca y que financiemos por un lado el desarrollo y la innovación y la investigación, mientras por el otro lado la producción se hace por industrias que tienen una postura distinta en este terreno. Caso en el cual uno podría separar, es lo que se ha denominado el delinkage, es la desvinculación del costo de investigación
con el costo de producción de los medicamentos y el precio final. Pero lo que han hecho nuestros amigos en hepatitis C es desvincularlo de tal manera que el costo de desarrollar el producto puede ser alto, pero el precio y las ganancias que están obteniendo en periodos muy breves están 20 a 30 veces por encima de lo que tradicionalmente habíamos visto. Y hay varias razones que las hemos titulado así: ¿por qué son caros los medicamentos caros? Tal vez la que menos le gusta a la industria mencionar, la que poco se discute y poco se conoce, de pronto algunos sí ya la habían visto, es el costo de operación de este tipo de industria. Aquí lo que ustedes ven es el salario de los gerentes generales, de los CEO, que bueno, tiene cifras de entre 100 y 150 mil dólares mensuales. Eso significa 450 millones de pesos mensuales, pero en la última columna lo que ustedes ven, si lo están viendo, yo paso esto para acá, es el agregado del salario de uno de estos gerentes generales, que puede llegar incluso hasta los 2 millones de dólares mensuales, que es una cifra que, bueno, es el salario del jefe máximo, y que no es un salario que tenga que ver con su genialidad para descubrir medicamentos, ni con su habilidad para posicionar a la empresa en el mercado. Es simplemente un pago por ventas hechas. Es una comisión de ventas, especialmente la parte más gruesa de las compensaciones mensuales. Ustedes se imaginan que si esto es lo que gana el gerente general, pues los funcionarios encargados de las ventas, los funcionarios encargados del lobby, de la reglamentación, de conseguir que las leyes los favorezcan, pues tienen ingresos similares, y ahí entiende uno perfectamente por qué un medicamento que debería tener alguna relación con el costo de producción termina separando por completo el costo de producción del precio final para poder pagar no solamente todo este aparataje de personal, sino también todo lo que cuesta poder tener patentes, cada vez más patentes, cada vez mejores patentes, y todo lo que cuesta el lobby que hay que hacer para que eso, la reglamentación, termine favoreciéndolos. Esta es una famosa diapositiva, cortesía de alguno de los críticos de la industria farmacéutica, que resume de buena manera el problema que estamos enfrentando con los precios de los medicamentos. Y en el caso específico del Sofosbuvir, lo que ha sido muy interesante, este producto ha sido estudiado con muchísimo detalle porque ingresó al mercado a $1.000 la tableta, y hoy por hoy calculamos que el costo de producirlo esté alrededor de $60, de producir el tratamiento completo, o sea que la tableta cuesta menos de $1, bastante menos de $1. Este medicamento fue vendido, y aún hoy en Estados Unidos cuesta $84.000, $1.000 la tableta. Es un tratamiento de 84 dosis, de 84 tabletas, 3 meses, 12 semanas, pero ese mismo medicamento fue vendido al Reino Unido en $53.000, en 46 en Francia, 46 en Alemania, 44 en Canadá, y lo que ustedes ven allí. En América Latina, el primer país en comprar fue Brasil, y compró a $7.000. En Egipto, Gilead, que es el titular del Sofosbuvir, el laboratorio que lo está comercializando,
que no fue el que lo desarrolló, lo vende en Egipto a $900 por dos razones. La primera, porque en Egipto no recibió patente. La segunda, porque hay un genérico hecho por una empresa egipcia que vale $750 y que Gilead prefirió no perder ese mercado haciendo una oferta de un precio competitivo con esa cifra. La que ustedes ven allí de India, de $567, corresponde a otro genérico hecho en la India, porque en la India tampoco tiene el Sofosbuvir patente. El grupo del doctor Hill en la Universidad de Liverpool se tomó el trabajo de hacer en los laboratorios de la universidad un cálculo de cuánto costaba en 2015 fabricar un tratamiento completo y venderlo con una ganancia del 50%, que no es una ganancia menor. Y el costo del tratamiento completo, el que vale $84.000, es de $248 con una ganancia del 50%. Este ejercicio fue hecho en 2015 cuando el costo de la materia prima era todavía relativamente alto, $3.500, que es el punto de partida y el mayor factor que determina el costo. Pero lo que hoy sabemos es que el costo de 1 kilo de materia prima puede estar costando alrededor de $2.000, con lo que los $248 están un poco por debajo de $200, de acuerdo con la misma Universidad de Liverpool. Bueno. Ajá. Bien, una rápida revisión de cómo están manejando este problema los países ricos. Hay varios ejemplos interesantes. En Estados Unidos, por supuesto, con el sistema de seguros que ellos tienen, ellos están negociando y están obteniendo reducciones de precio. La batería se está acabando. Que ya no significan pagar $84.000, pero sí están pagando alrededor de 70, 60 y tantos mil dólares. Y están haciendo negociaciones entre los pagadores y los que son los aseguradores en Estados Unidos, que son los sistemas de seguridad social en Europa, para racionalizar un poco este costo. Sin embargo, la presión que está haciendo esta industria sobre especialmente los congresos en Europa y en Estados Unidos es muy grande para que estos precios se sigan pagando y se puedan mantener. A título de anécdota, el presidente Trump de los Estados Unidos en esta semana anunció que él se había comprometido en campaña a bajar el costo de los medicamentos en Estados Unidos, pero que ya estando de presidente había descubierto que el problema no es que en Estados Unidos sean muy caros, es que los países en desarrollo no están pagando suficiente por los precios de los medicamentos, que los precios son justos, son correctos, pero los países en desarrollo se niegan a pagar los precios que corresponden y que entonces deberían pagar más los países en desarrollo para que con el tiempo en Estados Unidos se puedan reducir gradualmente los precios. En otras palabras, los norteamericanos están subsidiando el precio de los medicamentos para los países en desarrollo y Trump se comprometió a utilizar sus mecanismos, los mecanismos de presión de que dispone Estados Unidos, incluyendo los tratados internacionales, para que los precios en los países exteriores
en los países en desarrollo suban a niveles razonables. Eso incluye a Europa. Y vamos a ver eso cómo termina, porque por lo pronto pues ya tiene bastante oposición dentro de los Estados Unidos. Lo que ha pasado sobre todo los países europeos, por supuesto que también en los Estados Unidos, es que se han creado barreras, se han creado criterios para solamente entregarle tratamiento a las personas que lo necesitan de vida o muerte. Esperar a que la enfermedad sea tan grave para que el medicamento sea el último recurso y en ese momento financiarlo. Y esta tendencia ha hecho carrera en todos los países, especialmente en los nuestros, por cuanto la velocidad a la que se mueve la capacidad de diagnóstico es lenta y todavía no se detectan pacientes, y se están detectando solamente los pacientes que están en estados avanzados de cirrosis hepática, de cáncer hepático, etcétera, etcétera. Y entonces se definen unos criterios para hacer un racionamiento y para esperar turno, como cuando las cirugías, las necesidades de cirugía crecen en exceso, entonces uno tiene que entrar en una lista de espera. El mismo caso de los trasplantes. Es interesante contar dos experiencias. Una es la de Italia, porque a iniciativa de médicos, lo cual es poco común y es bien interesante, los pacientes que tenían diagnóstico de hepatitis C y querían iniciar tratamiento de inmediato, lo que tiene mucho sentido, pues porque no hay necesidad de esperar a que la enfermedad que es crónica aparezca con los síntomas, digamos que finales de la enfermedad, y que si el médico estaba de acuerdo en que el paciente trajera por su propia cuenta y con su dinero el tratamiento del exterior, el médico podía prescribirlo y el paciente podía traerlo, de hecho utilizando un artículo del TRIPS, un artículo del Tratado de Propiedad Intelectual y de la Ley de Propiedad Intelectual italiana, que permite traer cantidades para uso individual, para uso personal. Y en Italia los médicos están recetando y los pacientes están adquiriendo tratamientos, especialmente en la India y en otros países, para hacer inicio rápido de la terapia. En España, donde también durante mucho tiempo el tratamiento estaba restringido a los pacientes terminales, a los pacientes graves, se autorizó una figura a la que Egipto hizo mucha promoción, y probablemente ustedes vieron a Messi y a otros de los jugadores del Barcelona haciendo propaganda para que quien necesitara un tratamiento en Egipto pudiera ir a tomar unas vacaciones en un buen hotel y al frente de un buen hospital en el que le iban a dar un buen tratamiento genérico que tenía un costo de $900. España estaba pagando $40,000 por el tratamiento, con lo que a uno le podía salir por $20,000 tomarse unas buenas vacaciones en Egipto, podía ir y volver y recibir el tratamiento como turismo sanitario. Esto ya está sucediendo mucho menos porque ya se levantó la restricción en España para hacer el tratamiento solo al final, pero durante mucho tiempo estuvo funcionando en España con agencias de viajes especializadas. Sigue funcionando en muchos otros países, digamos que de manera relativamente oculta, es perfectamente legal, donde siguen existiendo restricciones para el tratamiento. En los países pobres, en los países de ingreso bajo, en los menos adelantados,
está funcionando mucho una estrategia que Gilead supo implementar muy rápidamente, que son las licencias voluntarias, que consiste en autorizar a un laboratorio, en todos los casos un laboratorio de la India, para que fabrique un genérico para venderlo solo en los países de ingreso bajo. Gilead otorgó estas licencias obligatorias a varias empresas con una con una serie grande de condiciones, especialmente la que más les interesa, un compromiso de impedir, tomar precauciones para que los pacientes que recibieran el tratamiento no lo pudieran exportar a países donde Gilead estaba vendiendo directamente a $40.000. Es decir, Gilead es famoso por descremar el mercado y cobrarle a cada paciente según lo que tenga o según lo que él crea que le puede sacar. En otros, como por ejemplo Bangladesh o como por ejemplo Egipto, que es más bien un país de ingreso medio, al no existir patentes, apareció una oferta de genéricos con precios muy razonables, alrededor de $1.000 el tratamiento, y esta propuesta pues está funcionando. Hay negociaciones conjuntas de genéricos, pero hay muchos países en los cuales la plata, aún a bajos precios, no funciona. La plata no alcanza. Caso en el cual en estos países también están funcionando clubes de compradores que no son otra cosa que asociaciones de pacientes que se las arreglan para conseguir el producto terminado o como materia prima y ofrecérselo a los pacientes que lo necesitan. En nuestros países ha funcionado el racionamiento, ha funcionado la negación, y en algunos como Argentina y como Brasil existe una oferta de genéricos, puesto que las patentes no han sido o no fueron concedidas. En Brasil es un poco más confuso por razón de acuerdos entre las empresas y el gobierno, algo como una modalidad de licencias voluntarias, por lo que ellos están recurriendo a lo que aparece en primer renglón, a la negociación entre varios países vía OPS para obtener reducciones de precio. ¿Qué ha pasado en Colombia? Lo más interesante es que Colombia, que digamos que es un país de ingreso medio y que ha sido en buena medida un paraíso para la industria farmacéutica, fue considerado o se tomó la decisión de convertirlo en un mercado de segunda línea, no de segunda mano, sino de segunda línea. A Colombia solo ingresó el Sofosbuvir este año, y mientras no ingresaba estuvo vendiéndose o se estuvo trayendo como vital no disponible. Y se trajo mediante el uso de tutelas, pero también mediante el uso de tutelas se han tratado una cantidad cercana a los 500 pacientes mediante el uso de tutelas en el mercado formal con productos registrados con la combinación de Abbott, Viequira, y como vitales no disponibles con la combinación de Gilead, que es el Harvoni. Es interesante notar que en el plan de las hepatitis virales y la guía de tratamiento, el medicamento más recomendado es justamente el Viequira, que también es la recomendación formal de la guía de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, muchas publicaciones en los últimos 3 años están haciendo que las terapias se muevan hacia la combinación de Sofosbuvir con Daclatasvir, que sirve para todos los genotipos, que sirve con muy buen resultado prácticamente para la gran mayoría de los pacientes, y es el de más altas tasas de eficacia. Sin embargo, como les decía, el que más hemos utilizado en Colombia es el Viequira, que es el Paritaprevir, Vitasvir, Ritonavir y Dasabuvir.
que es lo que aquí justamente decimos. Observamed, el año anterior, hacía una reflexión a todos los actores por cuanto el crecimiento año a año del 2012 y sobre todo 2013, 14 en adelante, en el gasto en medicamentos para hepatitis C era enorme y a inicios de este año estábamos pagando tanto por Viequira como por Sofosbuvir con Daclatasvir o con Ledipasvir, cifras cercanas a los 100 millones de pesos por paciente. Todo esto por tutela, todo esto con cargo a los recursos del NOPOS. Observamed hacía la reflexión de que si esto no se detiene a tiempo, el sistema de salud iba a tener tenemos varios rotos por los cuales el sistema se iba a seguir desangrando y la crisis que arrastramos desde hace años se iba a profundizar. Uno de los instrumentos que se han utilizado en muchos países y que en Colombia lo hemos utilizado en 3 ocasiones es el de solicitar licencia obligatoria. No necesariamente para obtenerla, en la experiencia que hemos tenido con el caso del Caletra, la reducción del precio fue cercana al 90%. En el caso del Imatinib, en 2 reducciones sucesivas, fue cercana al 80%. Y se hizo una solicitud de licencia obligatoria para los medicamentos para hepatitis C. Estas solicitudes, pues la de hepatitis C ya va a completar 2 años, en noviembre próximo completa 2 años, pero por causa de todos los problemas que tuvo que enfrentar el ministerio en el caso de Imatinib, en el caso del Glivec, y todas las presiones nacionales e internacionales que tuvo que soportar el ministerio, esta solicitud de licencia obligatoria, que no le gusta para nada a la industria, ha quedado más o menos congelada. Esperamos que en los próximos días esta solicitud se vuelva a mover como tiene que ser. Este es el relato de nuestros socios en varios países, de la forma en que el Congreso de los Estados Unidos ejerció presión argumentando que nos iban a retirar el apoyo para el proceso de paz si se expedía una licencia obligatoria para el Imatinib y se regulara el precio como se reguló. Entonces, una de las estrategias que el ministerio estuvo discutiendo durante mucho tiempo y finalmente logró implementar, y aquí habrá que decir que es un logro importante, es un logro muy difícil en el contexto de nuestro sistema de salud, es un logro muy meritorio, que reconocemos en toda su dimensión, una negociación con la Organización Panamericana de la Salud que está discutiendo con los laboratorios precios para, hasta donde sabemos, 22 países. Colombia se sumó a esa negociación, nunca lo había hecho, y además de haberse sumado, fue el primer país en comprar medicamentos y está comprando tratamientos para cerca de 1.500 personas, que entiendo que ya han sido entregados más de 150 tratamientos en los primeros meses desde que llegaron estos productos. Sin embargo, esta negociación, que tiene un precio, pues una reducción en el precio significativa respecto a lo que estábamos pagando 100 millones de pesos y vamos a pagar menos de 30, 20 y tantos millones de pesos, es una reducción sin duda muy importante. Estamos pagando el precio más bajo de todas las Américas para la combinación Sofosbuvir, Ledipasvir y Sofosbuvir, Daclatasvir, con medicamentos originales. Los que tienen genérico están utilizando genérico,
pero tiene varias limitaciones. La primera es que por ahora esto se está financiando con recursos del contributivo para pacientes del contributivo. Debería poderse ofrecer a los pacientes del subsidiado, pero hay un debate financiero entre los gobernadores y el ministerio, según el cual los gobernadores argumentan que no tienen recursos para comprar estos medicamentos a ningún precio y que si compran estos medicamentos, por baratos que sean, pues de todas maneras asumen la responsabilidad de todo el financiamiento de lo que antes era el NOPOS, o de lo que se conoce como el NOPOS, que es algo a lo que se están negando porque los recursos de transferencias del nivel central no les alcanzan para financiar todo lo demás. Y esta reducción de precios se vuelve mucho más un debate político y un debate financiero que el precio específico de los productos, y es un asunto que tendremos que enfrentar y que tendremos que ayudar a resolver. Esa es una gestión compleja que tiene un problema realmente grave, y es que la mayor parte de las poblaciones vulnerables, o una fracción importante de ellas, de las que se conocen como poblaciones vulnerables, poblaciones ocultas, etcétera, etcétera, están en el subsidiado. En el régimen contributivo el problema es relativamente menor y rápidamente el contributivo se va a beneficiar de este modelo, mientras los pacientes del subsidiado van a tener que esperar a que se resuelva el problema político. De hecho, estamos hablando con el ministerio a ver si como organizaciones tenemos la posibilidad de ejercer alguna presión sobre los gobernadores para que los problemas que ellos tienen que resolver con el nivel central y el Ministerio de Hacienda no afecten a los pacientes que necesitan estos tratamientos. El segundo problema que tiene esta negociación es que se restringe a 2 productos, los que hoy todo el mundo considera que son los idóneos, pero hay otros productos y, como dice allí, los médicos están mucho más familiarizados y existe el riesgo de que vayan a preferir utilizar, por ejemplo, el Viequira, que es un producto que va a seguir costando 100 millones de pesos y que se va a pagar por tutela y sobre el cual hay una intensa promoción, y eso va a hacer que de todas maneras, especialmente en el subsidiado o en el contributivo, para no utilizar los productos que sí tienen reducción de precios, empecemos a tener restricciones para los pacientes. Bueno, una de las alternativas que con sorpresa encontramos que están funcionando en algunos países vecinos, en Uruguay en concreto, es un club de compradores, los clubes de compradores. Estos son mecanismos de asociación de los pacientes que, en vista de que el Estado, el Ministerio de Salud, en el caso del Uruguay el Fondo de Recursos, deciden que este tipo de productos y estas terapias no se financian o solo se financian para los pacientes terminales, ellos lo que hacen es organizarse, identificar proveedores y están importando medicamentos para tratamientos individuales de productores de genéricos en Bangladesh. Esto está funcionando en Uruguay y hemos discutido la posibilidad de que pongamos a funcionar este tipo de estrategias en Colombia. Si tenemos este tipo de problemas con el régimen subsidiado, con poblaciones específicas, ¿por qué no hacer un esfuerzo para tener un club de compradores que pueda ofrecer tratamientos a pacientes que no son fáciles de localizar y que una vez que se localizan, pues no son fáciles de hacer seguimiento, motivo por el cual tener oportunamente el medicamento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte y entre poderse curar de una enfermedad que es un derecho que tendría cualquier paciente. Sin embargo, tenemos debates internos. Muchos de nosotros dicen que no tiene sentido que los pacientes nos organicemos para hacer esfuerzos financieros
para que los que tienen que pagar y tienen el dinero para financiar estos tratamientos se queden con la plata y puedan mejorar los salarios de sus ejecutivos. Esa es una buena razón. Y bueno, sobre eso tenemos todavía muchos debates y habrá que buscar un equilibrio o quizás identificar un mecanismo para que estos tratamientos que se importan de manera individualizada se puedan financiar por el sistema. Y la otra alternativa que hemos discutido mucho es la de recurrir a los medicamentos que tradicionalmente se preparaban como productos magistrales y que se pueden preparar con base en técnicas artesanales que se usaron en el pasado durante mucho tiempo. Esta maquinita, que pues es realmente un sistema para llenar cápsulas, está siendo utilizada en varios países en los cuales el Estado no está financiando el tratamiento, especialmente en Europa Oriental, donde hay un problema serio de usuarios de drogas que es una población oculta, y en donde las organizaciones de pacientes están consiguiendo la materia prima, los excipientes, los colocan en una de estas llenadoras de cápsulas y pues posteriormente se las hacen llegar a los pacientes, y esto es una modalidad de preparación de medicamentos magistrales sumamente sencilla que podríamos empezar a hacer mañana, y que también, como el caso de los clubes de compradores, se enfrenta el problema de por qué vamos a financiar con recursos nuestros lo que el sistema puede financiar o debe financiar con recursos del sistema. Y de hecho, el trabajo más importante que estamos haciendo es buscando la manera de que este tipo de alternativas, que tienen la ventaja de no requerir registro sanitario y de poderse utilizar aún a pesar de que existan patentes, en eso hay alguna controversia, pero en eso estamos trabajando, pudieran ser una solución para que todo el que necesite por lo menos no tenga que enfrentar el problema del costo y las restricciones para tener acceso al tratamiento apenas lo necesite. Termino con una optimista reflexión sobre lo que estamos haciendo en esta construcción de las redes de organizaciones que en prácticamente todo el país estamos juntando, recuperando lo que habíamos hecho en el VIH, insistiendo mucho en la coinfección entre VIH y hepatitis C, y tratando de asegurar que todas estas soluciones que estamos discutiendo, todos estos temas que estamos discutiendo, terminen resultando en unas fórmulas de articulación con los servicios de salud, con el ministerio, con los departamentos, para que los pacientes que necesiten tratamiento, diagnóstico y tratamiento, puedan recibirlo tan pronto como sea posible. Y para eso tenemos que decirlo, fortalecer nuestras redes para recuperar el papel que cumplimos en el caso del VIH, sin cometer los mismos errores que cometimos en aquella época. Y creo que esa era la última diapositiva. Yo ahí termino y devuelvo el manejo a don David para los comentarios, preguntas y demás. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco Rossi. Queremos saber si hay algunas preguntas en las personas que están asistiendo a la sesión o comentarios que tengan al respecto de la conversación del doctor Francisco Rossi. Y las pueden hacer o bien vía audio, si tienen el audio habilitado, o a través del chat. Pareciera ser que no hay preguntas, doctor Francisco Rossi. Pareciera ser que todos quedamos contentos, no estuvo muy largo,
Estuvo bien la Sí. presentación. Entonces, si no hay preguntas, no hay comentarios, damos por cerrada la sesión de hoy. Con esta sesión termina esta segunda edición del taller Hepatitis C, un asunto de interés público. Y en la próxima semana estaremos ya publicando en la web este video correspondiente a la sesión para que lo puedan retomar, lo puedan revisar y lo puedan consultar. Buen día, buen fin de semana. Bueno, saludos a todos. Hasta luego.